Bienvenidos a todos, bienvenidas a Mirá Montevideo. Acabamos de escuchar y sentir al gran Maxi Nathan, vibrafonista, con ese instrumento fascinante y magnético que va a dar un show tremendo. Primicia de Mirá Montevideo, anunciar la fecha que se viene en versión cuarteto con grandes músicos. Ya vamos a conversar con él. Divino, un gran músico, Maxi, más allá de vibrafonista, un gran músico, amigo de los músicos. Y bueno, ya vamos a estar contando más de la fecha que va a presentar en Magnolio Sala. Pero bueno, antes vamos a hablar un poco de lo que va a ser todo el programa. Hacia el final del programa tenemos una entrevista con una gran compañera, todas los que hemos compartido con ella el trabajo, los que la hemos tenido cerca, sabemos que es una mujer muy joven, talentosísima en su labor de periodista, pero aquí vamos a conocerla con otra faceta, con una faceta de dramaturga. Va a estar presentando su ópera prima que se llama El abrazo de la mantis orquídea. Se va a estar presentando sábados a las 21 horas y domingos 20:30 en La Incorrecta. Y bueno, queremos recibir a Juli como una amiga que es, pero que nos cuente cómo surgió esto, también esta cosa tan linda que surgió porque ella empezó a escribir esta obra en un taller y bueno, Sebastián Calderón compartía ese taller con ella y al empezar a leer la obra decidió él, le propuso él dirigirla, así que divino, vamos a estar con ella y también con una de las actrices, Ana Fernández Ferrín, para charlar todo lo que tiene que ver con El abrazo de la mantis orquídea. Hermoso. Muy interesante porque va de terapia, de vínculos y este símbolo de ese insecto que es la mantis orquídea, que es de una belleza sobrenatural. Ya conversaremos sobre ese... Muy inteligente. Sobre todo ese simbolismo. También vamos a compartir una nota que tuve el placer de compartir junto a Virginia Sosa, que ella es artista bordadora de ley, pero que en el último tiempo ha conjugado las artes del bordado también con las artes escénicas y con la música, en algo que se denominó en una performance Cadencia del Bordado, donde ella básicamente hizo música de gestos textiles, le encontró el sonido a cada gesto del bordado y realmente hizo un trabajo espectacular. Virginia, que además está todo el año con sus talleres de bordado de Nuevo Reino, así que compartiremos con ella sobre estos temas. Divino, sonido, movimientos, coreografía, una nota preciosa y una combinación de artes preciosa. Y ahora sí vamos a hablar con Maxi, bienvenido, le vamos a dar otro fuerte aplauso. ¡Bravo! Con lo que comenzaba era Over the Rainbow. Bienvenido, Maxi, ¿cómo Muchas gracias, estás? Cecilia. Bien, acá feliz de estar acá con el vibráfono, con ustedes, una vez más. Con el vibráfono que es como es otro ser. Sí, Aparte es como una mudanza. No debe ser nada fácil de trasladar, ¿no? Estamos hablando de unas grandes dimensiones. Sí, cada vez que toco es como que me mudo. Claro. Sí, ahora lo estaba entrando al canal, sí, es parte. Y aún así, nada, sos militante y defensor de este instrumento. ¿Qué particularidades tiene y por qué te cautivó tanto? Me cautivó tanto porque siempre estuve como enamorado del jazz, básicamente, y es un instrumento que creció ahí, se desarrolló bastante ahí, aunque apareció la orquesta sinfónica en muchos lugares, en el tango también. Pero desde el color del instrumento ya estaba en ese género, y después estudié percusión sinfónica y ahí fue, que son muchos instrumentos, ¿no? O sea, desde el xilofón, la marimba, el bombo, el triángulo, muchas cosas, y este fue el que más me gustó. Y bueno, y ahora ya soy militante. Parte de vos. Sí, parte de mí. Lo que debe ser conjugado con otros instrumentos y en versión de cuarteto. Yo hoy le preguntaba antes de hablar de lo que va a ser el show y este cuarteto maravilloso con grandes músicos, ¿cómo había empezado tu historia con la música? Me decías que empezaste tocando violín, que después hiciste percusión y esto tiene, ¿no? Como se conjuga lo armónico con lo percutivo también. Supongo que esas dos otras formaciones te ayudaron muchísimo a ejecutar el... Sí, todo sumó un montón. Y como decís, este instrumento tiene la particularidad que es como la mezcla entre la batería y el piano. Hay poca gente que toca este instrumento que fue directamente al vibráfono. Generalmente hay uno que es Gary Barton, que es de los referentes, pero es un instrumento raro que alguien elija de una, voy a tocar el vibráfono. Generalmente viene de otro lado.
Qué lindo. Y hiciste un camino también de composiciones propias, ¿no? Porque tu trabajo ha sido también homenajear a grandes figuras de este instrumento que de repente quedaron un poco invisibilizadas en la historia y vos las traés, pero también un camino como solista en 2021 con tu disco. ¿Cómo ha sido eso de iniciar un camino propio también en lo compositivo? Sí, eso de alguna manera también es como una necesidad de que toco con tanta gente en Uruguay y fuera de Uruguay que admiro, y mucho me sigo sorprendiendo de los buenos músicos que hay, y es como una forma también digamos, de contar eso. Y me pasa que con el vibráfono es como que tiene ya un sonido que es bastante reconocible por la gente, lo que me parece a mí, capaz que me dicen que no. O puede parecer música de ascensor o música de lo que sea. Entonces me gusta mucho como crear a partir de eso también, crear a partir de este sonido. Y desde el lugar con la gente que estoy tocando, generalmente viene de ahí. El primer disco, Si me voy a dormir, viene de eso. Lo grabé con la gente que estaba tocando en ese momento. Y cada momento voy tocando por ahí con gente diferente y de ahí me va transmitiendo y me contagia. Y robo piques y todo, un montón de cosas. Tiene algo como que le mete magia, ¿no? A cualquier composición. Es un sonido muy dulce, muy tierno, muy mágico. Vas a estar en Magnolio, entonces hoy estábamos diciendo que anunciamos acá por primera vez la fecha, sábado 19 de julio a las 21 horas. Exacto. Contanos un poco esto que nos contaba la Gacetilla, de que querés evocar, bueno, cómo el vibráfono, cuándo brilló en la historia, en sus mejores momentos, y también acompañado de este cuarteto maravilloso. Ahí va. Sí, la particularidad básicamente de este show me centré en eso de contar un poco, entre comillas, ¿no? la historia del vibráfono, entre comillas, si no el show duraría 3 días y terminaría yo solo en la sala tocando. Un seminario teórico. Un seminario que no es la idea. Y iría un poco a eso, a como de pequeños detalles donde por ahí hay gente que tiene ese sonido o lo reconoce por músicas bueno, que son bastante conocidas. Y bueno, y eso con la música que yo hago, composiciones mías, de otros también, que va todo ahí en la ensalada y a ver lo que sale ahí. Eso es un poco Nacho Mateu, Martín Ibarburu en batería, y Nacho en bajo y Ana Clara Fleitas en teclados y voces. ¡Qué equipo! ¿Cómo nucleaste a esta gente que algunos no están por acá en el momento? Claro, no, es más, ahora lo decís y me impresiona, me siento contento. Estás cayendo en la realidad. Claro, es increíble, coincidimos porque, bueno, Nacho estaba en Nueva York, vive en Nueva York y había venido hace ya, ¿qué son? Un mes y medio. No, se fue hace, no sé, 2 semanas. 2 semanas. Se fue hace tampoco. 2 semanas. Ahí bueno, por ahí. Y bueno, no hubo tiempo, yo soy bastante ansioso, quiero hacer las cosas ya, entonces estoy viendo, no están ya, entonces vi que podíamos coincidir ahí en mitad de año, porque yo también viajo antes y después. Y bueno, lo agarré ahí al bajista, también al baterista. Eso ya es un montón, y con Ana Clara también la primera vez que tocamos, o sea que ya fue como una brujería hermosa que salió muy bien. Así que qué hermoso. Contento. ¿Todavía no han ensayado juntos? Hemos tocado a trío el año pasado, con Martín y Nacho, con el cuarteto aún no, todo por separado. Qué hermoso. Eso viene siendo como la que últimamente va funcionando y es hermoso, me encanta también así la juntada por separado. Perdón, Sí, y estos viajes de los que hablas, ¿no? Que estás viajando mucho, ¿cómo son esos viajes? ¿Viajas vos solo? ¿Estás tocando con gente de otros países? Contanos un poco de esa cosa. ¿Vas cargando mundana ahí el instrumento? Porque... Lo más loco es que cuando viajo no lo cargo. Claro. Generalmente lo cargo más en la ciudad donde estoy. Somos tan pocos, en proporción a otros instrumentos, ¿no? Y somos tan pocos vibrafonistas que generalmente en otros lugares nos ayudamos. Entonces veo quién está y todo. Generalmente, no siempre pasa. Y generalmente estos viajes coincidieron bastante cerca con proyectos lo más locos, que muchos son de acá, de Uruguay. Y otros son en España, porque viví en España también y he tocado con gente de allí, voy a tocar allí también y grabar. Después un festival en Brasil, en Bahía, que es la primera vez que me invitan. Qué lindo. Y bueno, así debe maridar muy bien ese instrumento en Bahía, ¿no? Como con el calorcito. Ahí va, después te cuento. Sí. Espero que sí. Bueno, gracias Maxi por habernos acompañado. Es
No, el otro día, bueno, ayer tuvimos los bandoneones, que tampoco es tan común tenerlos acá. Hoy tenemos el honor de conocer otro instrumento, más allá del músico. Siempre está bueno presentarle a la gente otro tipo de músicas. Y vamos a recordar la fecha, entonces, sábado 19 de julio, 21 horas, en Magnolio Sala. Entradas por, que no me acuerdo, ¿es Ticantel? Red Tickets, ahí va. Y estar también, que te sigan en redes, Maxi Nathan. Nathan, no Nathan. Sí. Nathan. A veces se dibuja, que también lo aporto, pero Nathan. Porque ya que sos cosmopolita, pero bueno, está bueno también seguirlo para conocer de este instrumento del cual vos decías, hay tan pocos embajadores, ¿no? Y de repente si alguien tiene curiosidad también de meterse, te puede hacer unas consultas. Y ahí vas a estar del otro lado. Adelante. Bueno, muchos éxitos. Tenerte. Y nos vamos a despedir entonces con Miel ahora, un tema de tu propia composición, y con él nos vamos a la tanda. Presenta FENAPES. Hagamos un trato por la educación pública. Vale, casi tenemos un tropezón aquí en el Un tropezón no es caída, muchachos. Bueno, feliz semana de turismo, antes que nada, que no se lo dijimos todavía. A quienes están disfrutando de algún paseo familiar, con amigos, con amigas, etcétera. Y a quienes se quedan laburando también, bueno, bien, mirando a Mirá Montevideo, compartiendo con nosotras. Y ahora sí vamos a presentar esta nota maravillosa de bordado, coreografía, música. A ver, Marianit. A Virginia Sosa. Ella es una artista fascinante, la pueden encontrar en redes a través de Nuevo Reino, que es su proyecto de bordado, da talleres, hace muestras y en el último tiempo ha hibridado lo escénico, lo musical, con el bordado también y con lo político, porque ella es una gran historiadora del bordado y de deconstruir esta idea del bordado tan inserto en ciertos estereotipos de género, sobre los cuales también hablamos en esta nota que vamos a ver a continuación. Pará, te quiero interrumpir. Me encanta estar conduciendo con una escritora que de repente dice hibridado. Me encantó. Gracias, no es un placer. Amo las palabras, es un placer tenerte al lado, Marian. Ahora sí. Te quiero. Bueno, no es burla, es honor. Vemos la nota. Bueno, Vir, hablemos de la cadencia del bordado acto 1. Esta perfo que integra tantas cosas, la música, el bordado y que te ha llevado
Años. Es en sí un proyecto, que es lo que decías, tardó años, es procesual, es una performance. En sí tenía la idea de estar insertado siempre dentro como de las artes vivas, que es como ese lugar difuso, o por lo menos de fronteras difusas entre las artes escénicas, las artes sonoras, las artes visuales. Y yo quería como navegar eso porque creo que lo que más me define, como lo que me gusta crear, tiene que ver con atravesar esas fronteras. Me puse a investigar a partir de como una necesidad de expandir una técnica que es tan milenaria y que al mismo tiempo tiene sus propias cotas, ¿no? O al menos yo sentía que tenía ciertas cotas que yo quería romper, ciertos márgenes que quería romper. Sobre todo el de qué pensamos sobre ciertas imágenes, ¿no? Cuando yo decía que era bordadora, lo que se producía como en el imaginario siempre me sorprendía bastante con respecto a lo que la gente pensaba que yo hacía o lo que hago. ¿Cuál sería ese cliché de la bordadora? Y el cliché es algo heredado porque es histórico y corresponde a los últimos 250 años y es la imagen de la mujer victoriana en una mecedora. Claro. Con tiempo libre, con recursos económicos burguesas, si se quiere, muy pasiva. Y eso era lo que a mí me alejaba de la técnica, de alguna manera. Mi propio discurso se contrapone muchísimo con la imagen que hay naturalmente. Para mí es una herramienta de resistencia, la investigo desde ese lugar, la acción es de ese lugar. Pero dentro de las artes visuales, cuando hablas de bordado o algo así, es arte textil, tiene como su propio segmento. Y entonces el sonido entra porque la práctica en sí tiene una cadencia, ¿no? Sobre todo si tomamos en cuenta de que el hilo tiene un largo. Entonces vas reproduciendo en cada pinchazo un ritmo, ¿no? Pero también ese ritmo se va acelerando porque el hilo cada vez se hace más corto, entonces tenés un clac, 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 clac. Y el sonido era algo muy mínimo porque era el sonido de la aguja, pero tiene un ritmo. Y en el bordado el ritmo es muy importante porque es lo que hace que algo se vea prolijo o no. Era algo como que quería transformar eso que pasa en un nivel tan sutil, tan imperceptible, en una coreografía, porque se establece una coreografía. Yo mido el hilo, corto el hilo, enhebro el hilo y bordo, ¿no? Y ahí hago otro gesto. Hay como todo un repertorio de gestos textiles que me parecen muy hermosos y que son, tienen miles de años. Y ponerme al frente implicaba un poco eso, salir de ese segundo plano constante de mujer, de textilera, ¿no? De ese segundo lugar y bueno, yo me voy a poner con esta práctica al frente, ¿no? Y ver qué sucede y cuando tensiono todo esto, estar ahí. Esto estuvo en el EAC durante 2 semanas. ¿Y cómo lo vivió la gente ahí? ¿Qué evoluciones tuviste? ¿Cómo fue para vos estar rodeada de gente haciendo eso que trabajaste durante tantos años? Sí, bueno, eso, validación. Para poder investigar esto, me presenté un fondo para poder sostener como la práctica y el espacio, ¿no? Porque si no, además nunca se lo daba. Además de la cantidad de gente que me ayudó, me presenté a un programa que hay de mentorías en el INAV y que tenía una exposición en el LEAC. Finalizaba el programa con eso. Y a mí me venía bárbaro porque yo lo que precisaba era exponerlo de alguna manera. Entonces eso ya me daba todos los medios, la sala, el acompañamiento. Entonces fue una expo colectiva. Y tuve un tutor que es Diego Masi, que es un genio total y que él es inventor. Entonces a mí eso fue lo que me potenció todo lo que venía trabajando. ¿Qué es lo que hay ahí en la compu? ¿Es partitura? Bueno, en la compu tenemos un programa que se llama Live Ableton y se utiliza para la producción musical. Y lo que tenemos ahí es una maqueta, que significa que es como, al menos yo, que no vengo de acá, de la música ni de la producción musical, lo utilicé para armar cómo iba a componerse la performance, cómo más o menos quería sonar. Y además es lo que me permite conectar esta plaqueta, que es una plaqueta MIDI, que lo que hace es unir la tela con un tejido de cobre, se une acá y de acá a la compu. Y yo en la compu le asigno sonidos. Esos sonidos los grabé con un amigo también en estudio, grabé la respiración, todos los sonidos estos que te contaba muy íntimos, la tijera, la respiración, la aguja entrando por la tela. Y esos sonidos se accionaban en un momento cuando te tocaba, cada uno tenía asignados, son como patches, entonces cada una estaba asignado un sonido distinto en la tela. Y dije, tiene que haber algo medio candombe, tiene que haber algo medio perreo, tiene que haber... Entonces hice un tema y después por suerte Santi Marrero, que es un gran amigo y gran productor,
agarró mi proyecto muy humilde y respetó absolutamente esa humildad que tenía mi proyecto y me lo acomodó como para que sonara bien y que fuera algo hermoso, ¿no? Empezaba así. Y ahí va entrando como el ritmo. Y va sonando esto y yo iba bailando. Y después, nada, lo mismo, terminaba. Iban saliendo las capas de vuelta y quedaba con lo que empieza, que es con la respiración. Felicitaciones, es increíble el trabajo, hermoso, gracias. Espero que lo sigas. Sí, me encantaría seguir explorando porque como te decía, esto es como una hoja en blanco porque es una interfaz, entonces yo puedo adjudicarle otros sonidos, puedo tener como otras versiones, trabajar quizás no tanto de la perfo, sino más como en... Como ese registro como escrito de lo que se hizo. Tremendo. Veré. Gracias. Gracias a Felicitaciones. Ustedes. Muchas gracias. Presentó FENAPES. Hagamos un trato por la educación pública. Enorme artista Virginia Sosa, hasta un reggaetón se mandó con toda esa composición, además súper profunda. Sigan a Nuevo Reino y estén atentas y atentos a todas las cosas hermosas que viene haciendo. Una capa. Ahora sí. Bueno, ahora sí, tenemos nuestra entrevista. Miren, les voy a decir esto. Después de años profundizando en un método innovador, Luz y su terapeuta han llegado a una conclusión clara. Algunas criaturas es mejor mantenerlas lejos, muy cierto. Hoy es el último día de terapia y una verdad incómoda se revela. La única manera de alejarse de ellas es mirándolas de frente. Esta es una sinopsis del abrazo de la mantis orquídea de nuestra compañera querida Julieta Núñez Tomás. Y también tenemos aquí con nosotras a Ana Fernández Ferrín, una de las actrices de la obra, y las vamos a recibir a las dos con un fuertísimo aplauso. Ópera prima de Juli, que se tenía bien escondida. Todo un proceso bien como el iceberg, ¿viste? Como esa puntita y debajo hay todo un proceso que, bueno, sobre eso vamos a hablar. ¿Cómo están? Bien, contentas. Bueno, yo contenta. Yo también. Están contentas, perfecto. Se saludaron recién como si incluso, bueno, es muy de la gente de teatro como la intensidad y el amor del saludo, como si hiciera un tiempo que no se veían, pero están en permanente. Nos vimos allá afuera. No importa, la gente no sabe. Nosotros nos pasamos abrazando, acá. Nos pasamos mucho abrazando, amor. eso es verdad. Es verdad. Sí. Qué lindo. Bueno, cuéntanos, ¿de qué va el abrazo de la mantis orquídea? Bueno, está bastante bien hecha la sinopsis, ¿no? Porque sí, eso realmente... es bueno, que estés conforme con cómo te la venden. Sí, la construimos ahí con Sebastián Calderón, que es el director. Fue muy difícil escribir. Para mí, cuando Seba me dijo escribir la sinopsis, fue súper difícil, porque es muy difícil condensar una obra que además tiene distintos momentos y puede tratarse de distintas cosas. Claro. Seguro que a la gente que le preguntás cuando salió de qué va la obra, mucha gente te va a decir esto que dice en la sinopsis, que es una última sesión de terapia después de muchos años, pero también te pueden ir por distintos lados, ¿no? De hecho, es lo que está pasando cuando conversamos con la gente, que le pega por distintos lados. Que es lo lindo también, ¿no? Que haya como múltiples significados. Sí. Sí, y aparte sí, es lo más divertido. Eso mismo es como una especie de metaverso de lo que es la terapia también, ¿no? Las libres interpretaciones. Juli, bueno, recién lo nombraste a Sebastián Calderón y tengo entendido que vos estabas escribiendo esta obra o estabas empezando a escribirla, no sé muy bien cómo fue, haciendo un taller junto con él. Sí. Y él te dijo, a mí esto me parece que tiene que salir a la luz y que yo quiero dirigirla. ¿Cómo fue eso? Bueno, fue mi entrega final del taller de dramaturgia que hice con Seba. Fue un proceso como súper lindo y enriquecedor. Yo tenía muchas ganas de hacer algo creativo con la escritura, extrañaba mucho escribir, periodismo, digamos, pero ya estaba haciendo periodismo todos los días de mi vida, 8 horas por día. Entonces dije, voy a meterme por algún lado creativo de la escritura. A mí me gusta mucho el teatro, soy muy fanática, soy muy de ir al teatro, lo disfruto un montón. Y bueno, en algún momento de mi vida yo hice el bachillerato artístico hace años. Cuando terminé, se había recién abierto la TUD, la Tecnicatura Uruguaya de Dramaturgia, y yo me acuerdo que fui a la inauguración de la TUD y como a un par de encuentros como de saber un poco por dónde iba eso. Finalmente decidí estudiar periodismo y me aboqué de lleno
a eso, entonces lo dejé un poco de lado y bueno, fue como retomar eso, poder hacer algo que me conectara como con un lado más creativo. Y mismo en el taller lo que sucede es que obviamente vamos discutiendo distintas obras, pero además vamos discutiendo como distintos dispositivos, que se le llama. Yo lo conocí ahí en ese espacio, conocí esa palabra, que son distintas como herramientas que tiene un dramaturgo o una dramaturga para contar una historia. Y fuimos probando. Y yo en esas instancias probé uno de estos dispositivos que tenía que ver como que con que un personaje fuera cambiando como en escena. Y eso a mí me copó mucho y me dieron ganas de escribir una historia que tuviera esas características. Y además, también como en el taller trabajamos mucho de, bueno, qué va a ser como lo fuerte, ¿no? ¿Dónde vas a poner, cómo vas a cargar las balas? Y a mí como espectadora me gusta mucho disfrutar de la actuación pura y dura. Total. De cuando te emociona lo bien que está actuando una persona por el mérito propio de la actuación, sin demasiados efectos. O sea, también disfruto de las obras que tienen muchos efectos, mucha escenografía, mucho despliegue, mucho diseño, que esta obra también tiene mucho de eso. Pero me daban ganas como de escribir algo que fuera como súper... que se sostuviera por una buena actuación. Eso habla bien de la formación, ¿no? Porque el drama, en vez de llenar de palabras hermosas, ¿no? De repente como darle el poder a la carne de la actriz. Sí, era lo que más me entusiasmaba. Y bueno, lo curioso es que escribí esta obra, obviamente, sin ninguna intención de que se hiciera, solamente por escribir el texto dramático. Entonces no me ocupé mucho por resolver cómo ese dispositivo que yo había creado se iba a implementar. Pero bueno, cuando hicimos la entrega final, tuve re buenos comentarios de Sebastián y sin decirme nada me pidió que la reformulara un poquito. La reformulé y cuando la volví a entregar me dijo que la quería hacer. Que fue una locura. Yo le dije, ¿y ese momento para vos cómo fue? No, le dije, estás loco, Seba. O sea, estás mal de la cabeza. Aparte es la primera obra que no es suya, que él dirige. Es verdad, claro. Es todo un honor. Él tenía pila de ganas y también eso, como que le copó mucho poder meterse con algo que él dice que tuviera como una hipótesis de teatro tan fuerte, una hipótesis de escena tan fuerte. Y bueno, ahí entramos en un proceso como si de reescribirla un poco más para hacerla, que fue más en conjunto. Y nos lanzamos ahí a hacerla y bueno, ahí vino un proceso que fue tremendo, que acá... Ahí está. Una de las protagonistas de este proceso. Ana, yo contanos cuándo y cómo llegás vos a este proyecto. Bueno, yo llego porque estábamos un día terminando clases con Agustina Modernel, que es mi otra compañera de escena, y me dice, Ana, ¿querés hacer una obra? La dirige Seba, que yo también lo conocía porque ya había sido estudiante, de una autora novel, Julieta Núñez. Y yo digo, Juli, la periodista, Ya la tenía fichada. la conozco desde sus 10 años, cuando cumplió 11, y no sabía que estaba escribiendo teatro. Entonces dije enseguida sí. Después Seba me pasa el texto y confirmo que es Juli, pero ella no sabía que yo estaba leyendo el texto. Cuando lo leí pasaron muchas cosas, porque de alguna forma me pasan dos cosas con esta obra. Una tiene que ver con lo personal. Hubo muchos lugares que me interpelaron a nivel personal por mi historia con Juli, por mi propia historia también. Y después a nivel profesional era como un regalo hermoso, porque esa invitación a componer, a mí me gusta mucho la actuación de composición, ¿no? Y poder desaparecer, me encanta desaparecer. Y entonces fue como, sí, pero es Juli la que tiene que decir si quiere que yo sea la actriz. Y bueno, le escribí a ella, creo que la sorpresa fue para las dos, sí. Cuando le dije, y ahí empezó como toda esta historia que ha sido una locura, es un regalo. Y ahora el encuentro con el público también. De hecho, desaparezco tanto que el sábado pasado me pasó que terminé, salí afuera y había dos chicos jóvenes, les pido fuego, me dice, ¿vos estabas ahí adentro? Sí, le digo, es fuerte, ¿no? Sí, no te reconocieron, qué no. brutal. Y dije, bueno, está, cometido cumplido, pero sí. Así fue como empezamos. Qué bello. Bueno, Mariana, hace un ratito fuera de cámara te preguntaba, ¿vos sos la terapeuta? Sí, Sí. pero también está esta cosa de que hace como varios
personajes Sí. o se transforma. La terapia, de alguna manera, esa metodología innovadora de la que habla la sinopsis, involucra que la terapeuta, de una manera u otra, que también dejamos un poco a la interpretación de la gente, sí, interpreta distintos personajes, por llamarla de una manera. Y en ese sentido es que entra la simbología de la mantis orquídea que Exacto. se camufla con las flores. Sí. Pila de gente me dice, che, buenísima la obra, no sé qué. Estamos un rato hablando y me dice, ¿y la mantis qué tiene que ver? O te escriben por mensaje. Lo que no entendí fue lo de la mantis. Sí, la mantis, este tipo de mantis, que es la mantis orquídea, tiene un tipo de, tiene una estrategia de alimentación que existe en el reino animal, que es el mimetismo agresivo, que lo que hace es parecerse a otra cosa, en este caso a distintas flores, para atraer a las presas, que son los bichitos, las abejas que vienen a estar en contacto con esa flor. Y se queda quietita, así como una flor, y en el momento que las abejas van, las agarra y se las come. No, el simbolismo ya diré, o sea, está muy claro, ¿no? O sea, como que esos que se camuflan como la flor, pero bueno, son insectos agresivos. ¿Cómo definirías, Ana, a esta terapeuta? Sin spoilear tanto, por supuesto, invitamos a todos a ver la obra. Es una terapia ficción, ¿no? Creo que va muy al hueso. No quiero enjuiciarla, pero nosotros en la interna, más que psico, le decimos psycho. Ah, bueno, bien. Datos. Pero eso es un juego de cómo enfrentarte a tus propios demonios, a tus propios dolores, pero tenerlos personificados, ¿no? Que van mucho más allá del psicodrama que existe también como terapia. Porque incluso hay gente que de repente ha dicho que tiene la sensación que vive flashback en vez de que eso sea así. Entonces, la psicóloga es el ser que está más perdido entre todos. Ella tiene un objetivo muy claro, está haciendo un experimento con esta terapia y creo que un poco usa de conejo de India a esta paciente, de la que se lleva todo lo que puede. Eso tratando de no spoilear demasiado. Perdón, no, dale, Vale. No, del espacio terapéutico que tiene de... Capaz que parece hasta obvio, pero como para decirlo, ¿no? O sea, ¿qué te conmovió del espacio terapéutico? Que me imagino que algún punto en común también con la propia biografía debe haber para decir, che, esto da para llevarlo a escena. Yo siempre digo que soy una persona muy terapizada. Bien. Porque fui a terapia la enorme mayoría de mis años de vida. Empecé la terapia a los 8 y fui ininterrumpidamente hasta los 15, 16 y volví a los 19 y no he parado hasta ahora. Bárbaro. Muchos años de terapia. Es un espacio que lo amo, lo atesoro. Fui muchos años con la misma terapeuta y el año pasado, en medio de todo esto que hablamos que son cambios en mi vida, cambié de terapeuta también, empecé como otra corriente. Y bueno, nada, a mí me parece como muy sorprendente, me sorprende mucho el trabajo de las terapeutas y los terapeutas que tienen como cargada esa información de las personas que se va alimentando también por esa cosa que no es lo que realmente, sino lo que uno le cuenta o una le cuenta a su terapeuta. Entonces, a veces pienso mucho, ¿cómo se imaginará esta persona, la terapeuta, ¿no? Mi terapeuta? ¿Cómo se imaginará esta persona lo que le cuento a esta persona? ¿Qué debe pensar sobre esa persona? Y cómo vos construís realidad y te llevás de ese espacio terapéutico realidad sobre las cosas. Nada, me parece maravilloso. Yo soy muy fan y soy como esa gente que pienso que en una sociedad avanzada ahora nos faltan millones y millones y millones de cosas más básicas, pero siento que una sociedad avanzada tendría que tener un servicio de terapia gratuito y para todo el mundo, para todas las personas, porque son espacios como de mucho crecimiento personal, de desarrollo de herramientas y demás. A mí es un espacio que me gusta mucho y bueno,
Obviamente nunca. Me han preguntado si yo hacía tipo constelaciones o cosas así que tienen que ver como con la persona. No, nada que ver. Yo hacía una terapia súper tradicional, así de sentarme frente a frente, y sí es la que hago ahora también. Eso fue como la parte de, bueno, de encontrarle lo que yo quería escribir y lo que yo quería hacer de la obra, esa combinación. ¿Y el resto de los personajes qué rol cumplen? El resto de los personajes van cumpliendo como el rol de despejar en luz y cerrar también en luz algunos capítulos de su vida. Hay algunos que yo creo que ella los usa un poco como excusa, porque este momento está ubicado en el último día, ¿no? Y ella tiene que entrar a una zona que es la que viene evadiendo y viene evitando la peor criatura. Entonces hay algunos personajes con los que de repente sí ella tiene cosas para cerrar y otros que evade ese momento de llegar al origen, como decimos literalmente en algún punto. Entonces pasa por amores, situaciones de trabajo, madre, pasa por un montón de lugares, que ha sido muy divertido componer esos seres y saber que no tienen que ver con la realidad también, ¿no? Y el trabajo que hicieron ellas, además, Agus y Ana, que la verdad son unas genias. Sí. No lo digo porque la tengo acá, pero es increíble. El trabajo que hace Agus y el trabajo que hace Ana es maravilloso y te juro que es lo primero que te dicen todas las personas sobre la obra. Y a mí eso me da una satisfacción porque es realmente lo que quería. Yo me disfruto mucho, he visto la obra todas las veces que se hizo, menos una. Y cada vez que lo veo lo disfruto. Ay, me olvidé lo que iba a decir. Son muchas cosas. Yo estaba pensando en el humor. No sé, pero de Agus... Porque ella dice, tan divertido hacerlo. Y yo leí en estas críticas que una nunca sabe con lo que se va a encontrar, ¿no? De cartelera y qué sé yo, y unos comentarios con muchas estrellitas y que decía, me divertí un montón, ¿no? Es una obra que plantea cosas profundas de los vínculos. Es una locura eso, sí. Pero claro, disparatado. Además no estaba planteada hacia el principio. O sea, como yo no la... Obviamente, inevitablemente uno pone algo de lo que es y yo creo que soy muy de reírme de las cosas y de encontrarle humor a todos los espacios. Pero fue algo que crearon mucho con la dirección, que Seba es una persona muy graciosa, Agus es una persona muy graciosa y esa combinación de Agus, Anita, Seba, la verdad que lograron una cosa que está buenísima porque genera como un efecto de que no es una obra que vas y vas cada vez más, como va. No, te empezás riendo, yo me río mucho cuando la veo. Cada vez que la veo me río y la gente se ríe un montón. En la última función se mataron de la risa y hasta que de repente, bueno, pasan cosas. Bueno, como en la vida misma. ¿Qué pueden decir del espacio, no? Que es un espacio quizás no tan convencional, La Incorrecta, que antes fue otro lugar y hacen la obra en una terraza, ¿es así? No. Ah, yo pensé, entonces habían ensayado. Ensayamos llegamos a ensayar en terraza. De la terraza La Incorrecta, la verdad, es un espacio, yo lo conozco desde hace muchos años porque antes era Siete Vientos. Y ahora lo tomó esta gente que por suerte lograron salvar un espacio más en Montevideo porque la administración anterior realmente ya no podía, habían sido muchos años y esas cosas se agradecen porque sí, espacios que se puedan revitalizar es lo que más necesitamos. Y ahora está la Escuela de Panóptico también ahí, que es una escuela de cine. Y es una gente que a nosotros nos abrió la puerta, está haciendo la primera obra que estrenan Fuera de Ellos, porque tienen otra que es la del asesino, que va los viernes, que es de ellos, y entonces, nada, ha sido como estar en casa, ha sido como, sí, desde el equipo que la sostiene hasta el espacio. Estar ahí es como volver a Siete Vientos de alguna forma también. Qué hermoso. Ahí por Palermo, Gonzalo Ramírez y Carnelli. Un espacio divino que está cargado de arte, se dedica ya desde hace varios años. Sí. Juli, tengo una preguntita para hacerte ya acerca del cierre, en relación un poco a todas tus betas, ¿no? Al periodismo también. ¿Cómo es esto? Porque, no sé, hay como cierto prejuicio a veces que el periodismo tiene sus rigideces, ¿no? Meterte en una aventura de dramaturgia, ¿no? ¿Vos sentís que te expande o de repente te puede generar alguna incomodidad? ¿Cómo vivís eso? Bueno, yo siento muchas incomodidades. En general, no tiene por qué ser por esto. No, yo creo que es verdad que el periodismo
nos requiere determinadas estructuras, es un oficio que tiene una técnica y necesita de esos espacios estructurados para poder desarrollarse de manera correcta. Necesita de esos espacios no solo estructurados en lo rutinario, sino también en la práctica concreta del periodismo. Entonces, 100% siento que poder hacer esto me expande un montón, me hace conocer espacios de mí que no conocía, sensaciones de satisfacción que no tienen que ver con lo profesional a lo que yo estaba acostumbrada. No sé, es movilizante la obra, además, es súper movilizante, entonces como me permite emocionarme mucho. Todavía me cuesta un montón. Cada vez que escucho que dicen la dramaturga o la nueva dramaturga, no sé qué, como que digo, ¿quién? Hay que apropiarse. Me cuesta mucho, pero al principio también me costó mucho decirme periodista, así que es natural, es algo que nos pasa a todas las mujeres además. Sin duda. La valía, qué tema. Exacto. Qué bueno, Juli. Pero bueno, estoy re contenta, la verdad, con tener esta oportunidad, que además fue un regalo de toda esta gente que le puso mucho trabajo, mucho amor al proyecto. Yo le tengo mucha fe. Tenemos que ir ya a la brevedad. Sí, por favor. Sábado y Nos tenemos domingo. que ir y tenemos que ir. Sábado y domingo. Este de fin de no, semana por de turismo no. Sábados y domingos, los sábados 21 horas, domingos 20:30 en La Incorrecta. Gonzalo Ramírez 1595. Con esa imagen y agradeciéndoles, ¿podemos decir solo el nombre de quién hizo esta maravilla? Sí, esa maravilla la hace Aldo Pérez, que es un gran artista, dibujante nuestro. Aquí vive en Libertad. Hermosa imagen. Qué lindo. Muchos éxitos. Muchas gracias. Gracias y felicitaciones. Y vengan y nos encanta comentar, hay un espacio después para charlar. Tertulia Me después. encanta. Y nos vamos de bar Se me a reconocen. comer unas cositas. Y en mayo va a estar los sábados. Los sábados, de todo Perfecto, mayo. todo mayo también la vamos a Sí. poder ver. Bueno, Gracias, hermosa charla, Ana. gracias. Gracias. a ustedes. Nos vamos a despedir hasta mañana. Así Con más Mira Montevideo a las 18 horas. Hasta mañana. Chau, Mua. chau.